Hola a todos. En esta ocasión les voy a hablar sobre las secuencias numéricas y cómo usarlas según Grabovoi. Un saludo para todos. Coméntame si te interesa que continuemos con este tema, y si te gusta el video, regálale un like y déjame saber en los comentarios qué opinas de lo dicho aquí. Las secuencias numéricas representan la vibración del Creador. Según Grabovoi, esta vibración implementa en nosotros nueva información en nuestro código genético. Es una vibración perfecta, perpetua, eterna y amorosa. Y si no hay imperfección en esta vibración creadora, tampoco la puede haber en nosotros. Para Grabovoi, nosotros somos los creadores de nuestra realidad, y esta realidad la construimos según nuestras creencias. Las secuencias de Grabovoi, o tecnologías, se basan en el poder mental para modificar la realidad que deseamos apoyándonos de las secuencias de números. Grabovoi parte de la premisa de que todo es energía y todo en el universo es información. Somos campos electromagnéticos emitiendo y recibiendo patrones de frecuencia de información. Esa información se presenta en secuencias numéricas en una frecuencia vibratoria específica. Para Grabovoi, todo se reduce a números, y no es de extrañarse, él es un matemático y clarividente, pero más adelante hablaremos un poco de él. Entonces, nos queda claro que para Grabovoi, las secuencias numéricas contienen en sí mismas la información del universo para que éste funcione de manera armoniosa. Se entiende también a las secuencias numéricas de Grabovoi como tecnologías con las cuales lograremos desarrollar megacapacidades, las cuales hemos delegado a máquinas o inteligencia artificial a que hagan por nosotros. Nosotros tenemos megacapacidades para hacer las cosas. Las tecnologías de Grabovoi, en este caso, son de naturaleza mental, humanas para el desarrollo humano. Esto quiere decir que con estas tecnologías haremos todo a través de controles mentales, dirigiendo nuestra mente y con nuestra imaginación visualizamos el resultado que deseamos, para luego manifestarlo en el plano físico de la materia. Otro de los fines de estas tecnologías es la de activar la información que se encuentra en nuestra alma. Nuestra alma contiene información del universo y la vida. Una vez activada esta información, por medio de las secuencias numéricas de información, nuestro espíritu toma esa información y la eleva, la traslada a nuestra conciencia. Toda esa información está esperando a ser activada y llevada a nuestro consciente para poder utilizarla y hacer nuestras creaciones en base a información correcta y no incorrecta, es decir, que con esta elevación de conciencia podemos remodelar, cambiar o mejorar nuestra realidad. Esta conciencia provoca que nuestra percepción de la realidad se modifique por medio de la interacción y la comunicación de la mente, cambiando así nuestra realidad. Las secuencias numéricas de Grabovoi son series de números que llevan impresas un patrón de información que para Grabovoi es perfecto según la norma del Creador, y estas están impregnadas de la vibración de el Creador. Se entiende por norma del Creador a la forma natural de todo ser, a la forma divina de todo ser, a la esencia divina de cada ser, a su estado original de la creación. En el universo, todo lo creado tiene su molde perfecto, y a eso nos referimos con la norma del Creador. Por lo tanto, todo lo que no sea perfecto, armonioso o equilibrado no es normal.
El propósito de las tecnologías o secuencias es volver a esta norma del Creador, a esta norma armónica. Las secuencias numéricas son la relación íntima entre la ciencia y la espiritualidad, ya que pueden ser tratadas y comprobadas científicamente. Las secuencias numéricas nos ofrecen una vertiente diferente y efectiva para transformarnos y transformar nuestro entorno. Usan la espiritualidad de cada ser, no para evadirnos, sino para transformarnos. Según Grabovoi, estas secuencias nos devuelven el poder innato y nos ofrece la capacidad de trabajar con nuestra alma y conciencia, desarrollando nuestras capacidades y nuestro propio poder interno y creativo. Para Grabovoi, las figuras geométricas son la representación de las secuencias numéricas, y mediante el trabajo con formas geométricas se pueden conseguir cualquier evento que deseemos que ocurra o cualquier objetivo que deseemos conseguir. Las figuras geométricas, así como las secuencias numéricas, llevan implícita una información que nos permite enfocarnos en conseguir nuestras metas deseadas. Grabovoi recomienda que para las concentraciones mentales con las secuencias numéricas o la aplicación de figuras geométricas, éstas tengan un color blanco perlado. ¿Por qué? Según Grabovoi, se basa en dos razones. 1. Filosóficamente, el blanco hace todo evidente, clarividente. Y 2. Físicamente, todo resalta sobre una superficie blanca. Antes de ir a la aplicación de las secuencias numéricas y aplicarlas en nuestra vida, es importante saber quién es Grabovoi. Su nombre es Grigori Petrovich Grabovoi. Nació el 14 de noviembre de 1963 en Bogara, Kazajistán. Doctor en ciencias físicas y matemáticas, académico, autor de la apertura de creación de campo de información y de los trabajos originales para la previsión de eventos futuros, control y corrección. Autor de la doctrina sobre salvación y desarrollo armónico. Estudió matemáticas aplicadas y mecánica en Tashkent, en la vecina República de Uzbekistán. Todos los trabajos del doctor han sido postulados matemáticamente de manera irrefutable hasta el momento. Grabovoi ha sido premiado y condecorado en multitud de ocasiones, entre las más destacadas en el año 1991. National Aircraft Company solicitó sus servicios. Grabovoi hizo 360 predicciones a través de la clarividencia sobre el diagnóstico de las condiciones técnicas de aeronaves de vuelos comerciales y acertó en un 100% en sus predicciones. Todo eso se muestra en su libro Práctica del Control, El Camino de la Salvación, volumen 1. Todos sus diagnósticos realizados a través de la clarividencia están registrados por la compañía de aviación. En 1995, colaboró con el Centro de Control Espacial ruso, ayudando con éxito para predecir problemas en los tableros Mir. También recibe el título del mejor sanador en la dirección Bioenergo Informática y Previsión. En 1998, la Academia Italiana de Desarrollo Económico y Social asignó a Grabovoi el grado académico como signo de máxima expresión del reconocimiento oficial de sus virtudes sobresalientes, altas cualidades morales. El mismo año, la Academia de Ciencias de Nueva York eligió a Grabovoi como miembro de pleno derecho de esta academia. También es galardonado por la Academia Rusa de Ciencias Naturales para el Desarrollo de Medicina y Salud. Desde 1998, es miembro honorario de la Academia de Cosmonáutica y posteriormente miembro de pleno derecho de la Academia de Cosmonáutica. Entre otros, es galardonado por méritos en la regeneración de la ciencia y la economía rusa. Asimismo, es galardonado por la Academia de Autores de Descubrimientos Científicos e Invenciones, por méritos en la invención. En 2001, es nombrado presidente de la Comisión de Gestión del Sistema por parte del Consejo Empresarial de la Alcaldía y del Gobierno de Moscú.
En 2023 es nombrado vicepresidente de la Unión Financiera Rusa. El mismo año recibe el título del mejor sanador del tercer milenio por el Registro Internacional Ruso de Medicina Compleja. Son muchos todavía los premios y reconocimientos que ha recibido Grabovoi. Lo importante es ver que su trabajo se basa en la elevación de conciencia. Parte de lo que hace y practica es la clarividencia, en el sentido de gestionar a través de ella, hacer cálculos físico-matemáticos, etc. Coméntame si quieres continuar con el siguiente video, donde les hablaré cómo aplicar estas secuencias numéricas a nuestras vidas, para manifestar lo que deseamos, para cambiar nuestra realidad física con el método de Grabovoi. Un abrazo para todos.